¿Cómo les va a todos? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Y bueno, hoy vamos a hablar de un caso que yo ejerzo la defensa, mi estudio ejerce la defensa, que asumimos la defensa en la etapa recursiva, es decir, que este hombre fue a juicio oral sin nuestra defensa, fue a casación también sin nuestra defensa, fue a la corte de la provincia sin nuestra defensa, y ahora vamos a ejercer nosotros en el recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El caso es conocido, es el caso de Héctor Daniel Lagostena. Yo no sé si ustedes más o menos lo ubican. Para que se den una idea, Héctor Daniel Lagostena está acusado de, no se sabe muy bien cuándo, lo dice la propia sentencia, pero en agosto del 2010, haber matado a su pareja. Y tiene una particularidad este caso, que es que lo condenan sin cadáver. O sea, en realidad lo que pasó con Erika Soriano, que es quien era pareja de Lagostena, no es que apareció muerta, sino que es que un buen día se fumó. Entonces, como no saben qué pasó, lo condenaron a Lagostena por homicidio agravado. En ese momento la figura del femicidio no existía. Pero, ¿qué es lo más llamativo de esta condena? Que ustedes, primero, es que muchas veces he visto condenas donde no hubiera prueba. Muchas veces he visto condenas donde los jueces no tienen muy en claro qué pasó. Pero jamás vi una condena que en el relato de los hechos que la motivan, los jueces reconozcan que no saben qué pasó. Y es el caso de Lagostena. Cuando lo condenan a Lagostena, los propios jueces que lo condenan dicen, no sabemos por qué lo condenamos. Ustedes, para empezar este video, que puede ser un poco largo, tal vez sea una serie de videos, porque vamos a ir desmenuzando la prueba del caso y demás, quiero que vean y escuchen cuál es el hecho por el cual condenan a Lagostena. Hecho de la condena. Tengo, por cierto, dice el tribunal, ilegalmente acreditado en autos, según mi sincera y razonada convicción, que en fecha y hora no determinados, pero comprendida entre las 22:30 horas del día 20 de agosto del 2010 y las 15 horas del 21 de agosto de 2010, en el interior del domicilio donde residían, un sujeto de sexo masculino, mayor de edad, ejerció violencia, de un modo que no se pudo establecer, contra Erika Paola Soriano, la cual se encontraba embarazada de aproximadamente 8 semanas y con quien el sujeto convivía desde el mes de abril del 2010, causándole la muerte a ella y al feto que llevaba en su seno, luego de lo cual hizo desaparecer el cuerpo sin vida de la nombrada para lograr su impunidad. Vemos que reconoce que no sabe cómo la mató y tampoco sabe cómo hizo desaparecer el cuerpo, pero por la duda condena. ¿Y qué es lo que aparece como llamativo de esto? Y lo que reclama esta defensa ante la corte. Bueno, si no sabes cómo la mató, suponiendo que la haya matado, pudo haber sido un accidente, pudo haber sido un homicidio imprudente. No necesariamente tuvo que haber sido un homicidio doloso, un homicidio con intención. Entonces, esa es la primera crítica que decimos nosotros. Bueno, partimos de la base de que la mató con intención, pero no lo sabemos. De hecho, ni siquiera sabemos si está muerta. Lo más llamativo de esto es que, como vamos a ir viendo a lo largo de este video, no hay prueba directa ni prueba indiciaria de lo que ocurrió. ¿Por qué digo que no hay prueba directa? Porque la prueba directa es aquella que permite tener por acreditado el hecho sin necesidad de recurrir a razonamientos. Por ejemplo, un video, un testigo, un cadáver. No hay prueba directa. Ahora, tampoco hay prueba indiciaria y el tribunal confunde indicios con conjeturas. ¿Cuál es la diferencia entre un indicio y una conjetura? Que en una prueba indiciaria se parte de un hecho cierto que se le utiliza como premisa menor y utilizando una regla de la experiencia se llega a una conclusión, que es lo que la prueba indica. Esa conclusión a la que se llega puede ser una conclusión unívoca o multívoca. ¿Qué quiere decir esto? Que si la conclusión es multívoca, el mismo razonamiento podría haber llevado a otras conclusiones. Si es unívoca, no hay forma de llegar a una conclusión distinta. Bueno, lo que vamos a ver es que en este caso, en realidad no hay prueba indiciaria, sino que hay un sesgo de confirmación. Es decir, se parte de la base de que Lagostena mató a su pareja y se empiezan a buscar elementos que confirmen que Lagostena mató a su pareja, pero sin encarar la investigación de forma objetiva y previendo hipótesis de falseo. Y que quede bien claro que esta defensa no solicita en modo alguno o no pretende afirmar que por la circunstancia de que no se haya encontrado el cadáver, ello debe significar inocencia, porque podría haber una condena sin cadáver. Lo que esta defensa pretende significar es que lo que no hay es prueba de ningún tipo, ni indiciaria, ni directa, que permita tener por acreditado el hecho. En un próximo video
vamos a explicar lo que fue aparentemente la madre de todas las pruebas que habría indicado que Lagostena habría sido el autor de este hecho, que guarda vinculación con este nexo que habría con un crematorio de una funeraria. Que ya vamos a explicar que eso es totalmente falso. Pero al margen de eso, hoy nos vamos a centrar en algo fundamental de la sentencia y de las posteriores confirmaciones, que es la violación de los principios lógicos. La lógica es la ciencia que estudia la corrección del pensamiento humano, independientemente de los objetos con los que se relaciona. Y como cualquier construcción humana, una sentencia debe guardar correlato con la lógica. Si la sentencia contiene afirmaciones que son ilógicas o conclusiones que no se derivan de las premisas que utiliza para sustentarlas, bueno, estamos en un problema, porque estamos ante una sentencia ilógica. Y lo que podemos ver es que esta sentencia está plagada de falacias. ¿Qué es una falacia? Una falacia es un razonamiento que a priori, a simple vista, parecería obedecer a las reglas de la lógica y desprenderse de ellas, pero que cuando uno indaga un poquito empieza a encontrar que no lo hace. Esta sentencia, reitero, es un manantial de falacias. Se sustenta principalmente en una falacia que es una gran falacia de argumento circular y un gran sesgo de confirmación, que es partir de la base de que Lagostena mató a Erika Soriano. Por supuesto, ya vamos a profundizar en este punto concreto, pero tenemos que empezar por las afirmaciones que realizan los jueces. En este sentido, la falacia central a la que se recurre es a la falacia por reducción a la ignorancia, por llamado a la ignorancia o falacia ad ignoratiam. Básicamente se defiende la hipótesis, porque no es más que una hipótesis, de que Lagostena mató a Erika, sustentándose en la circunstancia de que la defensa no puede probar lo contrario, invirtiendo, por supuesto, la carga de la prueba, invirtiendo el indubio pro reo, este principio que establece que en la duda hay que estar a favor del reo. Ahora bien, ustedes me pueden decir, bueno, pero el indubio pro reo es una falacia en sí misma, porque sustenta la inocencia en función de que el otro no puede probar la culpabilidad. No, el indubio pro reo no es una falacia porque la inocencia no se afirma, sino que se niega la culpabilidad. O sea, cuando ustedes ven, esto lo pueden ver en una película, cuando el jurado emite el veredicto de no culpable. Entonces, ¿por qué el indubio pro reo no es una falacia por reducción a la ignorancia? Porque en realidad el indubio pro reo lo que hace no es decir que el imputado es inocente, sino que se lo presume no culpable. Entonces, al no afirmarse, no se puede hablar de falacia. Entonces, en este sentido, vamos a ver qué dice la sentencia, por ejemplo. La sentencia señala que a partir de la estructura de personalidad del imputado, que ya vamos a ver cómo llega en la estructura de personalidad, se puede sostener que la única hipótesis que explica que, después de casi 8 años, Erika Soriano no haya aparecido, es que éste la mató, ante la creencia de que Erika Soriano lo engañaba y lo iba a abandonar. Ustedes fíjense el sustento del razonamiento, es, como no sabemos qué pasó con Erika Soriano, concluimos que la mataste. Es decir, una de las premisas del razonamiento es la ausencia de conocimiento. Una premisa es la estructura de personalidad, que ya vamos a ver que se llega a ella a partir de una falacia. Una segunda premisa es, no sabemos qué pasó. La conclusión es, vos la mataste. Ustedes fíjense cómo se produce la falacia por reducción a la ignorancia y cómo se pretende derivar que se sabe algo a partir de que se ignora algo. Y por supuesto que del desconocimiento nunca puede derivar conocimiento, y acá está la falacia. Pero esta no es la única falacia que hay. Y quiero que quede claro, se dice, bueno, para nosotros vos la mataste, porque no sabemos qué pasó con ella. O sea, reitero, puedo ser insistente en este punto, pero es central. Como no sabemos qué pasó y vos no podés demostrar lo que pasó, para nosotros la mataste. Vean cómo se parte de la base de esa premisa. En otro punto, la sentencia señala, de haber sido cierto que Erika se levantó a la mañana, desayunó y se alistó para salir a Villa de Lina, como lo sostuvo el imputado, es decir, Lagostena en su declaración, no había ningún motivo para que no atendiera el teléfono. Es más, en el contexto de violencia psicológica al que era sometida Soriano por los celos de Lagostena, ella hubiera respondido tan solo para evitar que éste cuestionara que le estaba ocultando algo, pero no lo hizo, nunca más atendió el teléfono. Esta frase, pues de pasaje de la sentencia, se inserta en un contexto. En el contexto de que Lagostena, cuando declara, él dice, bueno, ¿qué pasó con Erika esa mañana? Se levantó, desayunó y salió
para la casa de la madre que quedaba en Villa Adelina. Entonces el tribunal dice, bueno, ¿y por qué no atendió el teléfono? Lo hubiese atendido siendo que vos sos un celoso y que eso está, pongámosle que probado. Ahora bien, lo que quiere dar a entender este párrafo es que Erika no atendió el teléfono porque la Agostena o la estaba matando o ya la habría matado. Absurdo llamar por teléfono a alguien, no se entiende con qué sentido, ¿no? Pero ustedes fíjense, más allá de lo absurdo de ese planteo, ustedes fíjense lo siguiente, ¿qué es lo que está probado? ¿Qué es lo que se encuentra probado en este párrafo? Que Erika no atendió el teléfono y que salió de su casa, punto. Entonces, lo que no está probado y lo que no se sabe es por qué no atendió el teléfono. Entonces, en función de que no se sabe por qué atendió el teléfono, en función de la ignorancia, se pretende derivar conocimiento. No lo hizo porque vos lo estabas matando. Entonces, estamos de vuelta en lo mismo. La única forma de derivar ese conocimiento es partiendo de la base de que ello ocurrió así. Continúa. La sentencia, por ejemplo, dice que el acusado presenta rasgos psicopáticos y concluye que esto sería un indicio de su culpabilidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando se hace, o mejor dicho, se sostiene que el acusado tenía rasgos psicopáticos y que mató a Erika porque era controlador. Y entonces, para obtener el control total de Erika, que según el particular punto de vista del psicólogo o la psicóloga que declaró, el control total de una persona se obtiene matándola. No sé cómo llega a esa conclusión, pero bueno, vamos a suponer que es cierto. Entonces, el psicólogo dice, la Agostena era controlador y concluye que mató a Erika para obtener el control total de Erika. Ahora ustedes fíjense qué llamativo esto, ¿no? Y cómo vemos acá la construcción de la falacia del argumento circular. ¿Qué es la falacia del argumento circular? Es una falacia o una forma de razonar que utiliza como premisa de la conclusión a la que quiere llegar parte de esa conclusión. Entonces ustedes fíjense que para llegar a la conclusión de que la Agostena la mató porque era controlador, teniendo solamente probado que era controlador, supongamos, necesariamente hace falta la premisa de que la mató. Entonces, para llegar a la conclusión, la Agostena mató a Erika por controlador, se parte de la base de que la mató. Entonces, ustedes fíjense cómo hay ausencia de cualquier elemento de prueba que indique el acometimiento del homicidio por parte de la Agostena, y hay indicios de toda una serie de circunstancias periféricas que de la única forma que esas circunstancias periféricas nos pueden llevar a que haya sido autor del hecho homicidio es partiendo de la base de que lo fue, de lo cual no se tiene prueba. Por ejemplo, la sentencia dice, bueno, la mató porque es controlador. A ver, ni todos los asesinos son controladores, ni todos los controladores son asesinos. O sea, que sea controlador es una característica de la personalidad que puede ser buena, puede ser mala, puede ser regular, puede ser espantosa, pero que en modo alguno indica que la Agostena haya matado a Soriano. Pero ustedes fíjense aparte la contradicción con el resto de las pruebas. Porque, por ejemplo, o más que por ejemplo, acá lo que se afirma es, bueno, la Agostena, o lo afirma la psicóloga en el juicio, ¿no? La Agostena es una persona controladora y egocéntrica, narcisista. Al narcisista no lo dejan, el narcisista deja. Es decir, sus parejas no lo abandonan, él abandona. Como Erika, aparentemente, según lo que surgiría de la evidencia interpretada de una forma muy especial, lo iba a dejar, entonces la Agostena la mata, porque él no deja. Perdón, a él no lo dejan, él deja. Sin embargo, declararon 5 parejas de la Agostena durante el juicio oral. Y a ninguna mató. Estaban todas vivas ahí declarando. Una de ellas, la Agostena quedó tan afectado después de haberse separado de ella que terminó internado en un psiquiátrico. Y no la mató. Con lo cual vemos que la conclusión a la que llega el tribunal es absurda. Se contradice con lo que pasó en el debate. También existe en la sentencia una cuestión respecto de una cartera. Cuando se va a la casa de la Agostena, este hecho ocurre el 20 de agosto, entre el 20 y el 21 de agosto en la madrugada, o habría ocurrido, eso dice el tribunal. Cuando se va a la casa de la Agostena, en el día posterior, se encuentra una cartera con la billetera que pertenecería a Erika. Entonces el tribunal dice, bueno, hay muchos testigos que dicen que Erika no salía de su casa sin su cartera. Como la cartera estaba en su casa, esto nos permite demostrar que la Agostena la mató. Ustedes explíquenme cómo se deriva una cosa de otra. Lo único que nos demuestra eso es que Erika puede haber salido sin su cartera. Yo dice, no, nunca salió de su casa. La Agostena la mató antes de que salga. Ahora la Agostena da una explicación. La Agostena dice, nosotros discutimos antes de que ella se vaya, porque ya veníamos discutiendo la noche anterior. Forcejeamos y ella dejó la cartera.
¿Y cómo forcejearon? Bueno, yo tiré de una manija y ella tiró de otra. El tribunal dice, no es creíble la versión de la Agostena, es mentira que forcejearon, porque la cartera tenía una manija, no dos, como dice la Agostena. Entonces digo, primero habría que ver qué se entiende por manija, ¿no? Porque las carteras no tienen manija. Segundo, después de 8 años de que ocurrió el hecho, de hecho, recordemos, la desaparición de Erika Soriano ocurre en 2010, este juicio se sustancia en 2018. ¿Es exigible pedirle a una persona que recuerde exactamente la cantidad de manijas que tiene una cartera? Por otro lado, habíamos hablado de la prueba indiciaria. El hecho indiciario es un hecho cierto, a partir del cual y mediante una máxima de la experiencia podemos concluir un incierto. Y eventualmente la conclusión a la que llegamos puede ser multívoca o unívoca. Es unívoca cuando no hay posibilidad de concluir que eso ocurrió de otra manera. Es multívoca cuando podemos llegar a esa conclusión, cuando podemos llegar a conclusiones distintas. Podría ser que la cartera de Erika queda en su casa porque la Agostena la mató. Sí, podría ser. También podría ser que quede en su casa por otras cosas. También puede ser que quede en su casa por lo que dice la Agostena. O podría ser que quede en su casa porque ella se lo olvidó y salió apurada. O puede ser que quede en su casa porque se llevó otra cartera. Entonces, Cafferata Nores, en la prueba, un libro se llama La Prueba, te explica, dice, bueno, las conclusiones multívocas nos pueden servir para fundar una sospecha, un auto de procesamiento, una elevación a juicio, nunca para fundar una sentencia. Pero aparte, hay otra cuestión que nos demuestra que la cartera quedó ahí y no porque la Agostena precisamente la mató. Y esto es incuestionable. ¿Y qué es esa cuestión? Que la sentencia da a entender que la Agostena cometió el crimen casi perfecto, que habría matado a quien era su pareja y habría hecho desaparecer el cuerpo. Se habría tomado el trabajo de hacer desaparecer un cuerpo humano. ¿Y a ustedes les parece que no hubiese hecho desaparecer la cartera? Es absurdo que no hiciera desaparecer la cartera junto con el cuerpo. Lo cual demuestra, creo yo, ya sin lugar a dudas, que el hecho no ocurrió como la sentencia dice que ocurrió. Que Erika Soriano no desaparece porque la Agostena la mató. La sentencia demuestra que no tiene idea qué pasó con Erika Soriano, así como no la tengo yo y no la tiene nadie. Y a partir de la ausencia de ese conocimiento, reitero, no se puede derivar conocimiento. Pero continúa refiriendo. Ustedes vean lo absurdo de la sentencia, ¿no? Y esta es de casación, este pasaje que voy a leer ahora. Aparentemente, los testigos en el juicio dan cuenta de que el día que Erika Soriano desaparece, se iba a dirigir a la casa de la madre, donde se iba a reunir con amigas y puntualmente un amigo conocido al que le llamaban el Cuida, y a los cuales le iba a contar al respecto de qué tan mal estaba el vínculo con la Agostena. Entonces, la Agostena dice, ese día íbamos a ir a la casa de la madre. Y en relación a eso, el Tribunal de Casación dice lo siguiente. Los jueces refutaron la versión de la Agostena cuando afirmó que el sábado iba a ir junto con Erika a Villa de Lina y que no lo hicieron por la discusión que mantuvieron. Motivada en el trato que ella le había dispensado el día anterior en la consulta con el ginecólogo. Al contrario, los jueces establecieron que Erika no pensaba ir con la Agostena al domicilio de su madre. Así lo pudieron reconstruir a partir de la declaración de sus amigas y de Guillermo de la Cuesta, el Cuida. En tanto, Erika había acordado encontrarse con ellos el día sábado en el domicilio de su madre para conversar sobre su situación, circunstancia que, a la luz de las numerosas escenas de celos que había padecido con antelación, hubiera sido de imposible realización en presencia de la Agostena. En ese sentido, el tribunal estimó que la única vía de encuentro con el Cuida era excluyendo al imputado. A ver, la Agostena, o sea, acá que están diciendo, bueno, la Agostena mintió cuando contó lo que iban a hacer ese día. No, la Agostena no mintió. La Agostena contó lo que él pensaba que iba a pasar. Era evidente que esta chica le estaba ocultando algo, lo cual no hay inconveniente. Puede ocultarle lo que quiera. Pero digo, no se puede derivar a partir de ello que la Agostena está mintiendo cuando dice iba a ir con ella a la casa, porque desde su punto de vista, él iba a ir con ella. Y después, en función de la discusión, que no está controvertida, fue sola. Con lo cual, y para cerrar este video, lo que podemos ver y concluir en relación a este punto es cómo el tribunal, a partir de circunstancias que desconoce, que no sabe de qué ocurrió, pretende afirmar que ocurrió la muerte de Soriano en manos de la Agostena. Afirmación que únicamente puede sostener partiendo de la base de que eso fue así. ¿Y por qué necesita partir de la base de que eso fue así? Porque no tiene elementos que demuestren que eso fue así. En el próximo video vamos a tocar el tema de la famosa caldera y de la supuesta vinculación de la Agostena con un crematorio. Les mando un saludo y los espero la próxima.